entrevista. Noticieros en línea. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros en Línea. Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Ricardo García, subsecretario de Diversidad Sexual y de Género del Gobierno de la Gente. ¿Cómo estás? Jesús, muy contento de volverles a visitar. Ya lo platicábamos ahorita, estuvimos hace algunos años y muy feliz. Saludo a todas y todos sus radioescuchas. Muy bien, bueno, pues para entrar en materia, en pleno 2025, y vemos cómo en otros estados se ha avanzado en esta materia, y vemos cómo aquí todavía hay una discusión en el torno a los matrimonios de las personas del mismo sexo. Vemos que hubo un decreto y vemos que ahora quieren, o lo que se está discutiendo entre las bancadas es que quieren cambiar el nombre a contrato, esta situación. ¿Cuál es la postura del gobierno de Guanajuato respecto a esto en específico? Mira, primero que nada, a mí me gustaría comenzar diciendo que si bien hay un respeto a la división de poderes, en la Secretaría de Derechos Humanos comprendemos perfectamente la razón de ser y los principios que nos rigen. Y desde esta Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género entendemos perfectamente que las poblaciones de la diversidad sexual y de género requieren una visibilidad importante y el reconocimiento a sus derechos. Me gustaría comenzar diciendo que desde el año 2003, que se promulga la Ley Nacional contra la Discriminación, se emana de esta promulgación la generación del CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y desde entonces se pone en la agenda pública que en nuestro país existen 13 grupos históricamente discriminados, sí, y entre ellos están las personas de la diversidad sexual y de género. Esto es política pública nacional emanada del año 2003. Y creo que nuestra gobernadora ha sido súper contundente. A mí me gusta decir que trabajo en un gobierno encabezado por una mujer valiente que se atreve a poner en la mesa temas que ya era urgente que se visibilizaran. En Guanajuato tenemos una ley para las personas de la diversidad sexual y de género aprobada el 15 de febrero del 2024 en el Congreso, y esta ley establece en el artículo 25 que se debía generar una dirección de atención a la diversidad sexual y de género en una subsecretaría de la Secretaría de Gobierno. Pero la gobernadora me parece que da una sorpresa muy importante cuando envía la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y crea la Secretaría de Derechos Humanos, y en esta Secretaría de Derechos Humanos crea la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género, es decir, ella genera de manera contundente una acción afirmativa para estas poblaciones, supera las expectativas de estas poblaciones con lo que la ley establecía. Entonces, la postura de esta subsecretaría, por supuesto, es que se den los mismos derechos para las personas de la diversidad sexual y de género. Siempre me he manifestado, lo platicábamos ahorita fuera del aire, sí, que pues no he dejado de manifestarme, ¿no? Al respecto, y que creemos que las poblaciones de la diversidad sexual y de género tienen que tener acceso al mismo derecho, y que considerar un cambio de nombre pues puede ser discriminatorio. Claro. Me gusta mucho citar la descripción que genera el CONAPRED para hablar del concepto de discriminación, y comienza diciendo toda distinción. Si generamos una distinción, estamos discriminando. Entonces, es importante reiterar que en este gobierno estamos trabajando para todas las personas, para todas las poblaciones. Como gobierno de la gente estamos conscientes de que las poblaciones de la diversidad sexual y de género existen. Para poner un poco de contexto, lucharon mucho los grupos de la diversidad sexual y de género, primero para poderse casar, ¿no? Porque ya ves que primero era con vía amparo, porque en otros estados ya se permitía. Segundo, se hace un decreto, se abre, y actualmente, si dos personas de la diversidad sexual y de género van a casarse, lo que firman es un acta de matrimonio. Pero ahora en estas discusiones se dice que se quiere hacer como una especie de contrato. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo ven ustedes esta situación? Si no es un retroceso, y mejor quedarse ya con el decreto, y para qué avanza si ahorita, como estamos, no se está discriminando a nadie. Yo creo que, cuando esto se da, nuestra gobernadora era secretaria de Gobierno, y entonces ella envía la circular. Sabemos que el registro civil depende de la Secretaría de Gobierno. Ella ya desde entonces mostraba esta sensibilidad importante hacia estas poblaciones. Ahora, siendo gobernadora, evidentemente mantiene el decreto.
yo lo que quisiera decirle a las poblaciones de la diversidad sexual y de género es que desde el Poder Ejecutivo se mantiene el decreto, que creemos en la igualdad. La gobernadora ya se ha manifestado de manera pública en distintas ocasiones respecto a que no se encuentra la necesidad de que se le cambie el nombre, y tu servidor como subsecretario de Diversidad Sexual y de Género se posiciona de la misma manera, además como una persona abiertamente homosexual. Estaría siendo incongruente con mi propia persona y con los principios y lo que me demanda la ley, que es difundir y promover el respeto a las personas de la diversidad sexual y de género. ¿Qué se ha hecho desde esta subsecretaría, hablando del tema de derechos, precisamente? ¿Cuál ha sido el acercamiento con estos grupos de la diversidad sexual y de género, con los diferentes que hay, por supuesto? Sí. ¿Qué se ha hecho por ellos? ¿Cómo se están atendiendo estas necesidades? ¿Cómo llegar precisamente a este respeto y ejercicio de sus derechos humanos? Gracias, Rita. Pues bueno, primero que nada me gustaría decir que desde que empezamos, de lo más importante y lo que inicialmente se hizo fue establecer reuniones con todas y todos los activismos, los liderazgos, las colectivas y asociaciones LGBT más del estado de Guanajuato, porque algo que hay que reconocer, y fue algo que se nos instó mucho, empezando justamente por nuestra gobernadora, fue: a ver, si somos el gobierno de la gente, tenemos que tener una congruencia, menos ventanilla y más ciudadanía. Y para mí lo más importante fue, y estuvo documentado ahí en las redes sociales, prácticamente todo lo que hice en octubre fue fortalecer mi plan de trabajo de una escucha atenta de las distintas acciones y colectivas. Partiendo de todas estas reuniones, evidentemente, armamos en su momento, entrando el banco de proyectos para el ejercicio 2025, Hay que recordar que el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato publicó estudios, ya tenemos estudios publicados referentes a las poblaciones de la diversidad sexual y de género, y de ahí pudimos entender que tenemos prioridades básicas para estas poblaciones en el Estado, y entre ellas están salud y seguridad. Si pudiésemos observar el recorrido que ha tenido la subsecretaría de esta Secretaría de Derechos Humanos en este 2025, en nuestras prioridades ha estado la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública. Acabamos de empezar hace un mes la meta que tenemos de capacitar y sensibilizar a 17,000 personas servidoras públicas del sistema salud. Estamos trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Salud Pública. Todos los contenidos están siendo supervisados por la Dirección de Proyectos de Sensibilización y Política Pública, a cargo, por cierto, de Mariana Oliveros, a quien le mando un saludo, en la subsecretaría a mi cargo. Estamos supervisando todos los contenidos y hace un mes empezamos ya a capacitar a personal de la Secretaría de Salud. La meta son 17,000, tenemos que terminar a más tardar en noviembre de este año. Y vamos a comenzar aproximadamente en un mes y medio con la Secretaría de Seguridad y Paz para poder capacitar al total del estado de fuerza, de nuestras fuerzas de seguridad estatales. Han sido las prioridades más importantes. Sin embargo, al momento, en menos de 11 meses, la subsecretaría ha impartido de manera directa más de 80 sensibilizaciones y capacitaciones a distintas dependencias, ayuntamientos del estado. ¿Qué ayuntamientos? Los que establecen a la unidad de atención a la diversidad sexual y de género y que ya tienen a una persona titular con nombramiento. Una vez que la subsecretaría recibe el nombramiento de la persona emanada de su cabildo, de su ayuntamiento, entonces visitamos al ayuntamiento y capacitamos y sensibilizamos. Y pues bueno, ayer hacíamos el corte, hacíamos el conteo, y al momento ya tenemos casi 5,000 personas funcionarias públicas de estas 80 sensibilizaciones y capacitaciones que ha impartido esta subsecretaría. En menos de 11 meses tenemos ya casi 5,000 personas funcionarias estatales y municipales capacitadas. De manera precisa, ¿a qué te refieres con la sensibilización? Sobre todo porque ¿a qué se enfrentaban o a qué se siguen enfrentando en el sistema de salud y en el sistema de seguridad de manera específica? Discriminación, maltrato, ¿qué es lo que detectaron dentro de esto? Aquí lo que hay que entender es que estamos en un momento de la historia muy particular. El gran problema central, de hecho determinado en nuestro árbol de problemas, en el diagnóstico particular que tuvimos que crear justo para poder recibir presupuesto, para poder fortalecer el organigrama de la subsecretaría, el gran problema central es que las personas de la diversidad sexual y de género son discriminadas, y por supuesto es que son discriminadas en Guanajuato, son discriminadas en México, son discriminadas en América Latina y en todas las sociedades del mundo, y lo que tenemos que hacer como gobierno, que además sí quiero decir,
Guanajuato es el primer estado de la República en contar con una dependencia en una administración pública estatal a nivel de subsecretaría, lo cual nos da un rango de incidencia en la política pública pues a otro nivel amparado en el marco constitucional. Las personas de la diversidad sexual y de género son discriminadas. ¿Qué pasa cuando el gran problema central es la discriminación? Tenemos que brindar información. La discriminación se fortalece de 3 cosas: estereotipos, prejuicios y estigmas. En la política pública estatal referente a diversidad sexual y de género, nuestra gran prioridad es reeducar, es sensibilizar y es capacitar. Pero para poder hablar de reeducación y capacitación, lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar. Entonces, todos nuestros productos educativos elaborados en la subsecretaría comienzan por una fase de sensibilización. Después de la fase de sensibilización entramos a la parte técnica de capacitación, que está diseñada con especificidad según a la dependencia a la que visitamos. La última sensibilización y capacitación que dimos fue a la Dirección General de Registro Civil hace unas semanas, y la verdad es que tuvimos una respuesta extraordinaria. Vamos a continuar con todo el equipo de la Dirección General del Registro Civil. Ricardo, si me permites, vamos a hacer una pausa. Por Estamos favor. hablando con Gracias. Ricardo García, subsecretario de la Diversidad Sexual y de Género de Guanajuato. 8:17, pausa y regresamos. Estamos de regreso a las 8 de la mañana con 21 minutos, platicando con el subsecretario de la Diversidad y de Género del Gobierno del Estado, Ricardo García. Ricardo, hay una pregunta que quiero hacerte, es ¿cómo es trabajar en una subsecretaría nueva? Hay muchas dependencias que se crean en cada sexenio, pero en esta en particular, sobre todo en un gobierno que no es, sobre todo el PAN, que ha estado siempre reticente, incluso eso se muestra en temas legislativos, a estos temas. ¿Ha sido fácil integrarte? Más allá del apoyo que tienes de la gobernadora, de algunos miembros del gabinete o de los miembros del gabinete con quien tienes contacto, en sí la recepción de los empleados o sea, es decir, ya hay una madurez en la sociedad, en la burocracia, para aceptar esto que hoy parece novedoso y que todavía enfrenta muchas resistencias. Miguel, por supuesto es retador, pero ya lo decías tú y para mí eso ha sido lo más importante. He tenido el apoyo contundente de la gobernadora. Me gustaría recordar que cuando ella estaba en campaña hubo muchas columnas que cuestionaban si realmente iba a cumplir con la diversidad sexual y de género, porque en sus mítines había banderas de la diversidad. Y a casi 11 meses de la administración, muy satisfecho y muy orgulloso, puedo decir que trabajo en una administración encabezada por la primera mujer y la primera persona que ha sido valiente, que no tendríamos por qué ser valientes, eso también hay que reiterarlo y ella lo ha mencionado mucho, pero que ha sido valiente para avanzar con el tema. Si bien es cierto lo que mencionas y de pronto ha habido retos en el legislativo, lo que siempre nos ha instado la gobernadora en todas las reuniones que ha habido y en toda su comunicación pública o en las reuniones que se tienen con el equipo de trabajo es un gobierno para toda la población del estado. Y si bien ella siempre ha reconocido orgullosa a su institución política y lo sigue haciendo, también tiene claro que hoy gobierna para todas las personas. Y como gobierno de la gente, me siento muy orgulloso de decir que estamos trabajando en esta primera Secretaría de Derechos Humanos por poblaciones que, quiero reiterar, han sido histórica, estadística, cultural y socialmente discriminadas. El trabajar en este gobierno a mí me recuerda a una cita de Coretta Scott King, que fue una incansable luchadora de los derechos humanos en el Estados Unidos que discriminaba a las poblaciones afroamericanas. Coretta Scott King dijo: la libertad y la justicia no pueden ser divididas según nuestros intereses políticos. No creo que se pueda luchar por la libertad de un grupo de personas y negársele a otros. Y estoy trabajando en un gobierno que está viendo para todas las partes, para todas las poblaciones. La Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género sí creo que enfrenta un reto muy distinto a las otras subsecretarías, y explico por qué. Si bien mis compañeros subsecretarios enfrentan retos enormes, valientemente y con mucho compromiso todos los días van a trabajar, es cierto que en sus subsecretarías les precede un trabajo en la agenda pública nacional y estatal de muchos años. La agenda de discapacidad viene trabajándose de manera oficial en la administración pública federal, por ejemplo, desde mediados del siglo pasado.
es la primera vez que nosotros existimos en la admisión pública estatal de manera abierta, porque bueno, las personas de la diversidad sexual y género siempre hemos estado en las administraciones públicas, como hemos estado en todos los sectores de la sociedad, pero de manera abierta y trabajando en instancias como esta, es la primera vez que lo estamos haciendo. Están enfrentando también muchos retos las unidades municipales, pero están haciendo un trabajo extraordinario. Y si ellas y ellos en este momento, ellas me están escuchando, quiero invitarles a que sigan haciendo su trabajo de todos los días. La gobernadora siempre me ha dicho que el apoyo tiene que darse para todos los municipios. Y estamos trabajando para todas las unidades municipales que al día de hoy están instauradas, a las que por cierto hemos venido acompañando también. Oye, Ricardo, y ahora en ese contexto me queda claro del Ejecutivo, pero en el Legislativo te voy a citar 2 temas muy concretos. Cuando se aprobó la ley que tenía que ver con la identidad de género, si no mal recuerdo, en el PAN, salvo Aldo Márquez, votó a favor. O sea, es decir, todo lo demás, o sea, Aldo incluso fue reconocido por diputados de oposición. Aldo Márquez, quien es diputado local y dirigente estatal del PAN. Hace unos días entrevistaba a Jorge Espadas, quien decía que en su partido, en la bancada, todavía no había una unanimidad en torno a 2 temas que van a ser motivo de discusión, o que están en la discusión en Guanajuato, que es matrimonio igualitario, que lo preguntaba mi compañero Chuy, y el tema de las famosas o llamadas, mal llamadas terapias de conversión sexual. Dice, no hay una unanimidad en el PAN, no hay una posición definida. Pero mi pregunta es, Ejecutivo, gobiernos municipales, a favor, sin tapujos, adelante se está trabajando, pero en el Legislativo no hay todavía unanimidad, no hay consenso en el PAN de que los derechos, matrimonio igualitario, sobre todo por el tema de cómo llamarle, si es matrimonio, contrato, convenio, y el tema de las famosas mal llamadas terapias de conversión sexual, no hay definición. Hay quienes no sé, creen que son o que se pueden permitir o no. ¿Cuál es la postura tuya en este aspecto? Mi postura, como lo mencionaba hace ratito, es, ante la discriminación siempre información, y yo me siento convencido de que será una decisión acertada que el Congreso del Estado llegue a la unanimidad para estar a favor del matrimonio igualitario y para estar en contra y prohibir a las terapias de conversión. Y explico por qué. En cuanto a las terapias de conversión, decir que desde 1973 la Asociación de Psiquiatría Americana elimina del entonces vigente DSM-2 a la homosexualidad como trastorno mental. La Organización Mundial de la Salud se tarda 17 años en respaldar a la Asociación de Psiquiatría Americana y lo hace un 17 de mayo de 1990. La OMS controla a la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, y la OMS, reitero, respalda 17 años después a la Asociación de Psiquiatría Americana y elimina de la CIE, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, a las orientaciones sexuales no normativas. Ya no solo se habló patriarcalmente de homosexualidad, ya hablaron también de lesbiandad, ya hablaron también de bisexualidad y las eliminó. Esto desde 1990. Entonces, yo hago un llamado a todas las personas legisladoras, a reiterar que las terapias de conversión son consideradas torturas por distintas instancias y que si no las legislamos, si no nos posicionamos por su prohibición en nuestro estado, corremos el riesgo de que personas de la diversidad sexual y de género sean sometidas a estos ejercicios. Muchas veces me han cuestionado, oye, pero existen en Guanajuato, es decir, porque a lo mejor... Hay en León, o sea, hay una clínica, hay algo que... Lo que sucede es que, justo por el marco que te comparto, no vamos a encontrar psiquiatras y psicólogas o psicólogos que se quieran prestar porque no va a haber ningún marco que fundamente un trabajo de esta naturaleza. El punto es que hay distintos espacios donde también se pueden ejercer estas mal llamadas terapias. Y pueden ser ejercicios de corte religiosa y de distintas. Yo lo que te puedo decir es que sí conozco personas que han sido sometidas a esto y no hay nada en el marco formal de la psiquiatría y de la psicología que diga que se puede revertir una orientación sexual. Nada. Pero lo que sí está documentado es cuáles son las consecuencias que van a venir para una persona de la diversidad sexual y género que sea sometida a uno de estos ejercicios. Y son 5. ¿Cuáles son? Aislamiento, consumo de sustancias, depresión, ideación suicida o suicidio consumado.
Entonces es un tema de salud pública. Y por supuesto, desde la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género, que tenemos la obligación de hacer un trabajo técnico y académico para proteger a nuestras poblaciones y siempre amparadas y amparados en el enfoque de derechos humanos, nos posicionaremos por proteger a nuestras poblaciones. Esa es nuestra razón de ser. Por eso mi postura personal, profesional, política y del servicio público, institucional, todas tienen que ser congruentes como persona, además de la diversidad sexual y de género. No hay ningún marco de la psiquiatría y de la psicología formal que puedan amparar a la SECOSIG. Y desde estos datos estrictamente técnicos es que seguiré haciendo un llamado. Tenemos que respetar a las diversas orientaciones sexuales, tenemos que respetar a las distintas identidades de género, y por eso es que los activismos internacionales, nacionales y estatales siempre se posicionan con la frase nada que curar. ¿Por qué decimos nada que curar? Porque no es un trastorno. Esto se elimina del DSM-2 en el año 73, ahora está vigente el DSM-5. La clasificación internacional de enfermedades nos elimina como patología desde el año 90. No hay nada que curar. Como no hay nada que curar, no hay ningún marco, reitero, que pueda decir que esto se puede revertir desde la psiquiatría y desde la psicología. Muy Nada. bien, pues algún mensaje final para la comunidad de la diversidad sexual y de género, ¿en qué van a trabajar en los próximos días, en los próximos meses? Y tu mensaje final, por favor. Muchísimas gracias, Jesús. Pues decirle a las poblaciones de la diversidad sexual y de género que en este gobierno de la gente les abrazamos, que trabajamos para ustedes, que se pueden acercar los activismos, las acciones colectivas. Saben que su servidor como subsecretario está a un WhatsApp de distancia. Mi equipo de trabajo, quiero mandarle un enorme saludo a todo el personal de la Secretaría de Derechos Humanos que hace el trabajo detrás de bambalinas, mandarles un saludo, todo el soporte enorme que le dan a esta subsecretaría, a mis direcciones, Adrián Enoc, Mariano Oliveros, Gabs, Josué, enviarles un enorme saludo porque se hace un trabajo extraordinario en un momento histórico en el que, reitero, estamos enfrentando una curva importante, pero que sabemos que brindando información, en algún momento voltearemos hacia atrás y seremos esta administración del gobierno de la gente que encabeza nuestra gobernadora Liliana Denise, trabajando para todas las personas. Oye, y ahora que estás de este lado del gobierno, pues también reconocer que pues sigues ahí en tus redes muy activo, ¿no? O sea, no estás dando ese giro que luego vemos, sí te vemos un poco más moderado como venías, pero sí vemos que sigues tocando los temas, ¿no? Y no los dejaré de tocar porque lo quiero reiterar. Soy una persona atravesada por la circunstancia a la que se le dio la confianza de dirigir los esfuerzos para prevenir la discriminación y atender estas poblaciones. Entonces lo seguiremos haciendo, mi querido Jesús, y de verdad quiero reiterar, aprecio mucho este espacio, extrañaba volver aquí con ustedes. Ricardo, nada más te dejo un comentario del licenciado Benjamín, dice, buenos días, muy importante capacitar al personal de seguridad penitenciario en este tema, Sí. ya que existe un número importante de personas privadas de la libertad y que son de la diversidad sexual, sobre todo porque este personal convive a diario con ellos y con ellas, dijo, entonces hay que capacitarlos también. Solo diría que ya estuvimos con personal de centros penitenciarios, estuvimos en el mes de marzo, vamos a continuar con el calendario de Perfecto. sensibilización y capacitación. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Gracias. Ricardo. Gracias Gracias. a ustedes. 8:33, pausa y regresamos.